Muy buena tarde a todos. Bueno, tenemos el tema del día de hoy es maternidad subrogada. Tenemos como invitado especial al maestro Marco Antonio Castellanos Mar. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, Campus Jalapa, maestro en Derecho Privado y se encuentra doctorando por la Universidad Cristóbal Colón. De igual forma, es abogado postulante en materias penal, familiar, civil y mercantil. Forma parte del Poder Judicial del Estado de Veracruz desde agosto del año 2009, donde ha desempeñado cargos como oficial administrativo, auxiliar de sala penal, secretario de estudio y cuenta y secretario de acuerdos y actualmente juez. También desempeña el cargo de juez del Juzgado Mixto de Primera Instancia Microrregional del 14º Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Tezonapa. Ha asistido a talleres, diplomados, conferencias, cursos, congresos y diplomados sobre materias de derecho penal, civil, familiar, mercantil, constitucional, derecho internacional, privado y juicio de amparo, organizados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Instituto de la Judicatura Federal, el Poder Judicial del Estado de Veracruz, la Universidad de Jalapa y la Universidad Cristóbal Colón, entre otros, por mencionar algunos. El día de hoy, como les repito, vamos a platicar sobre maternidad subrogada. En el primer sentido, vamos a desarrollar dicha práctica en la pregunta, ¿se debe prohibir o permitir? De igual forma, si al permitir debe ser remunerada o gratuita. Así también, ¿quién debe tener acceso a ese tipo de acuerdo o contrato? Por lo que le damos el uso de la voz al maestro. Bienvenido. Buenas tardes a todos. Buenas Bien, tardes. este tipo de temas cobra relevancia en una sociedad moderna, en una sociedad en donde podemos hablar de una evidente identificación del ámbito moral y de lo que hablamos del ámbito jurídico. Si no existe una sociedad debidamente establecida, con principios morales y jurídicos debidamente conocidos, es muy complicado que podamos llegar a estos temas y aterrizarlos en el Estado. Es cierto que el hecho de la globalización y de que exista comunicación abierta para conocer todos los ejercicios jurisprudenciales que se hacen en diversos estados, nos permiten a nosotros conocer otras figuras jurídicas que no se conocen en México. Pero eso no quiere decir que estemos aptos o capacitados para poder entenderlas, comprenderlas y aplicarlas. Influyen muchos factores, tanto políticos como culturales, como educativos, para poder, poder aterrizar estos temas. Hoy solamente se quedan en el tintero, en la doctrina, y bueno, las tesis de jurisprudencia que ha emitido la Corte pues son solamente una única tesis, y va en el sentido de dejar la puerta abierta para poder analizar con todos los principios que existen ya reconocidos en México, si es viable poder aplicarla o no es viable poder aplicarla. Si es una actividad justa, si es una actividad que vale la pena legislar, pues será el tiempo el que nos haya de decir si efectivamente esto va a ser viable o no. El estado de Tabasco es la única entidad federativa que lo contempla. Y en esa entidad federativa no se permite el turismo médico para poder ir a hacer esta práctica allá y hacerlo en otra entidad federativa. Es decir, se tendría que ejecutar el acto, nacer y ejecutarse el acto jurídico ahí en esa entidad federativa, y de ahí, pues bueno, con esa filiación y con esa territorialidad del nacimiento, pues poder ir a otras entidades federativas. Pero de ahí en adelante no hay nada más. En el juzgado donde yo he estado, tuve una primera invitación para que me presentaran un contrato de maternidad subrogada
con formalidades, vamos, privadas, no había intervenciones de fedatarios ni nada, pero había más que nada una relación como de amistad y de gratitud por una situación que había surgido de una esterilidad de una mujer que es estéril, consigue que le hagan la inseminación a otra mujer y ella es la que gesta y la que tiene al hijo. Y cuando nace el hijo, la manera más viable de ejecutar el acto en el estado de Veracruz es que se registre con nombres de otras personas. O sea, la madre gestante más otro padre que en realidad ni siquiera es biológico ni es genético, nada. Y entonces el conflicto se genera cuando ya existe una filiación reconocida a través del acta de nacimiento y, bueno, pues ahora quieren ya que quede formalizada esta situación de paternidad, pues a través de la figura de la maternidad subrogada, que fue un contrato que celebraron de manera privada. No se llevó al juzgado, solamente hubo la iniciativa por parte de un despacho de abogados, pero en realidad no se llevó a cabo. Y bueno, pues será cuestión de ver si moralmente estamos aptos para eso, porque hay dos posturas distintas. Una postura que dice que va a cosificar a la mujer, a hacer del producto del nacimiento pues un producto oneroso que pueda comerciarse, que es un niño. Y hay otras posturas más liberales que dicen, pues bueno, que mientras no se afecten los derechos de terceros, existe libertad para pactar estas situaciones y incluso es benéfico para el interés superior de niños y para poder dar derecho a padres que no tienen la posibilidad de tener hijos a conformar una familia. Entonces, sí, las posturas son encontradas. Todavía no existen precedentes, tantos precedentes en el estado de Veracruz, pero pues habremos de ver qué sucede en esta situación. Lo que dice a grandes rasgos la tesis de jurisprudencia de la primera sala es que lo que nosotros tenemos que analizar es si existe un vacío legislativo y un vacío jurídico que permitan adecuar el acto jurídico a un principio jurídico reconocido. Es decir, hay un vacío jurídico vacío legislativo porque no hay una norma que permita este tipo de contratación o este tipo de filiación de reproducción humana asistida. Y hay un vacío jurídico porque los principios impiden que se lleve a cabo este contrato o esta forma de reproducirse humanamente asistida a través de los procedimientos médicos. Si no hay una norma impeditiva, una que prohíba la ejecución de este acto, entonces solo será un vacío legislativo, pero no un vacío jurídico, que permitirá en consecuencia al juez suplir a través de su resolución y con base en principios la realidad. Hoy no tenemos ningún caso. El planteamiento que les explicaba del caso que me llevaron a conocer a mi juzgado, yo tuve la intención de solucionarlo a través de una medida autosatisfactoria. Es decir, reconocer el contenido del contrato y de la relación contractual del producto y de la intención de los padres de tener un hijo, la voluntad de la madre de haber sido gestante y de haber prestado su vientre y ordenar la cancelación del acta de registro que existía para reconocerles la filiación a través de una medida autosatisfactoria y sin litigio, porque no había litigio. En el estado de Tabasco no existe un procedimiento establecido para agotar esta medida. Más bien, es el mismo procedimiento que se contempla para cualquier tipo de acto, o de contrato o de acto jurídico que se vaya a dilucidar. Y se llevan a cabo en
vías ordinarias, sumarias que contempla el código. Y también se contemplan las vías autosatisfactorias o fuera de controversia, como son las jurisdicciones voluntarias. La legislación sustantiva del Estado de Tabasco solo establece la manera en que debe formalizarse el contrato, cuáles son los elementos, cómo adquiere validez y eficacia ese contrato, y estos elementos ya serán objeto de que el juez los valide, los analice y establezca que están justificados y emita la sentencia o resolución que acredite la validez de este acto, ¿no? Pero en realidad no hay un procedimiento específico para llevarlo a cabo más que el procedimiento médico que ya está establecido, es decir, de la intervención de la Secretaría de Salud para autorizar, para intervenir más bien como autoridad, como agencia intermediaria en establecer cuándo es una madre gestante adecuada, cuándo tenemos un candidato que es apto para poder ser gestante, y cuando los padres están en aptitud de poder solicitar este servicio. Allá en esa entidad federativa, el contrato de maternidad subrogada se permite tanto oneroso como gratuito. En ambos casos está permitido. Y bueno, el dilema moral que siempre se presenta cuando se habla de este tema es, y en realidad la madre podrá deshacerse del producto. Pues, estas son situaciones que también están contempladas en el apartado del código. Hay pautas o hipótesis que están contempladas ahí para, en el caso de que se presente un escenario así, bueno, pues habría que resolver conforme al interés superior del menor, habría que establecerse si el pacto era válido, reconocer responsabilidades, deslindarlas. Es decir, el marco está, pero la intervención de los jueces para determinar si el acto jurídico es válido implica que lo haga a través de un test de equidad de género, interés superior de la infancia y, bueno, el derecho a conformar una familia, el derecho humano a conformar una familia. Esos serían los elementos. No sé si contesté algunas de las preguntas. Sí, maestro, claro que sí. Doctor, bueno, entonces entendemos, por concepto, sería maternidad subrogada, sería el proceso de gestación maternal donde acceda una mujer mediante un contrato a dar a luz a un hijo de un tercero. Sí, hay dos tipos de maternidad. Hay una maternidad subrogada plena o completa y hay una maternidad subrogada parcial. En la maternidad subrogada plena hay una transmisión del gameto conformado por esperma y óvulo de agentes externos distintos a ella que se inseminan hacia ella y ella es la que gesta en su vientre al bebé y es el producto el que da. Ese es un tipo de maternidad subrogada plena. Y después tenemos parciales, que puede ser que ella provea su óvulo y que sea solo el esperma del agente externo, o incluso que el gameto sea de personas ajenas a la pareja que está solicitando el servicio de la maternidad subrogada. Y ahí igual estamos hablando de una técnica humana, de reproducción humana, de subrogación, de prestación de vientre, vamos. Muy bien, entonces nuestra legislación en el Estado de Veracruz no prevé la maternidad subrogada, pero si acudo ante un juez de primera instancia con un convenio donde involucre a las partes o involucre junto con la gestadora, por llamarle así a la que va a prestar el vientre, presentando un acuerdo de voluntades donde sea el interés superior del menor, donde sea el derecho a la familia, donde se vean los alimentos de estos, ¿cómo debe actuar el juez de primera instancia ante un convenio de ese tipo? Bien, insisto, con base en la jurisprudencia de la primera sala, dice, no hay vacío jurídico para reconocer
la validez y la eficacia de este tipo de contratos en cualquier parte de la República Mexicana. Es decir, se puede reconocer la validez y la eficacia en cualquier parte de la entidad federativa en donde se presente este tipo de actos jurídicos o de contratos ante el juez. Se presentarán y será el juez quien establezca tanto el procedimiento que va a asumir como la manera en que va a resolver, ¿no? ¿Qué le pide la Corte a este vacío legislativo de la maternidad subrogada? Bueno, pues que nos basemos en principios de derechos humanos, en figuras jurídicas que contemplen el mayor beneficio a los grupos más vulnerables involucrados. Equidad de género, que busquemos el interés superior de la infancia y que contemplemos o analicemos el derecho que tienen parejas a tener una familia. Y aquí pueden ser involucradas parejas tanto del mismo sexo como de sexos opuestos, ¿no? Y ahí también habría que analizar todo el contexto. El mayor aspecto que nos llevará a analizar esto será, en principio, si la intención de los padres, pues bueno, es una intención de justificar la existencia de una familia o de acreditarla, de poder acceder a ese derecho y de que el Estado se lo reconozca de manera plena. Y el otro será el de el interés superior de la infancia para saber dónde va a estar este infante, ¿no? Y ahí sí empleamos otros métodos, ¿no? Dependiendo de la acción, será el procedimiento que hayamos de desahogar. En el caso de Veracruz, en el caso del Estado, de la entidad veracruzana, es si hay un acuerdo expreso, si hay un procedimiento ya desarrollado o por desarrollarse, pero hay un acuerdo de voluntades expreso de todos los intervinientes, padres genéticos, padres contratantes, en el caso de que sean los mismos, padres intencionales, la gestante, los donantes, si es que hay donantes de espermas o de óvulos, las clínicas cuentan con todos los procedimientos para llevarla a cabo. Y bueno, pues en el caso de que la maternidad haya sido contratada a través de pago de dinero o elección de una madre gestante, bueno, pues si hubo una agencia calificada intermediaria para hacerlo. Si esta madre fue efectivamente elegida como candidata para poder ser madre gestante y no se le pone en peligro su vida. Esto es en el caso de que se vaya a ejecutar y se vaya a validar antes de que se ejecute. Pero muchas veces se ejecuta el procedimiento y se acude al juez para regularizar la situación que ya se consumió. Y entonces ahí también van a influir otros factores, ¿no? Porque bueno, ahí ya no podríamos decir que vamos a analizar si la candidata a llevar a cabo la gestación subrogada era apta o no, pues ya la llevó a cabo, ya está el producto. Y en ese sentido, pues ese elemento pues habríamos de escindirlo en la forma de emitir la resolución y acudir a otros aspectos más relevantes. Pero si hay una manifestación expresa de la voluntad de todos, es a través del procedimiento de una medida autosatisfactoria. Las medidas autosatisfactorias tienen esa finalidad. Darle realidad jurídica a lo que materialmente preexiste ante el juez. No hay una controversia que subyace, no hay ningún conflicto ahí, entonces solamente va ante el juez a conseguir la validez. Y eso se puede hacer en el Estado de Veracruz. Ahora, si el procedimiento es de que ya está consumado, ejecutado, e incluso al margen de una resolución judicial adecuada a las situaciones, por ejemplo, que
los padres que solicitaron la subrogación incluso ya obtuvieron su acta de nacimiento y es la madre gestante la que está pidiendo el reconocimiento de maternidad, pues entonces sí sería un conflicto ya juicio en donde se escucharía la naturaleza del conflicto y se tendría que verificar la validez del contrato, las circunstancias de cómo está llevándose a cabo la ejecución de este contrato. Son varias hipótesis, pero al final no se puede negar que si existe una situación real así, puede validarse, ¿no? Puede validarse, existen los principios, se tienen las herramientas para hacerlo en el estado de Veracruz y en cualquier entidad federal. Maestro, una pregunta, disculpen si la dueño del micrófono. ¿Esos acuerdos para las personas del mismo sexo prevé la legislación de Tabasco? Cerró, le puso un candado Sí. en cuanto a los nuevos criterios de la Suprema Corte de Justicia y su criterio. ¿Qué nos puede compartir al respecto? Sí, ahí nuevamente, depende de cuál sea la autoridad que vaya a resolver el conflicto, es la manera en que ha de analizarse la restricción de la ley. Si es una autoridad jurisdiccional, está en aptitud de hacer el control de regularidad constitucional para hacer el test de proporcionalidad y verificar si la restricción es válida. Si esa restricción es válida, entonces habrá de legalizar o de dar validez a la disposición legal y aplicarla en su texto tal cual está. Si no es válida la restricción, entonces la inaplicaría y reconocería el impedimento, el derecho que está restringido y lo ampliaría y lo reconocería. Pues bueno, es esta situación de las parejas del mismo sexo, ya incluso la propia Corte ya ha manifestado que no hay impedimento para reconocerlo, no hay impedimento para que contraigan matrimonio, no hay impedimento para que conformen familia y mucho menos va a haber impedimento para que acudan a estos procedimientos en el caso de que existan para conseguir conformar una familia, siempre que se cumpla con los requisitos de estabilidad, de ayuda mutua, solidaridad, de conformar una familia, pues entonces podremos reconocer eso en el caso de las parejas del mismo sexo, aun cuando exista restricción legal. Esa restricción pues, podrá superarse si es una autoridad jurisdiccional. Si es una autoridad administrativa, como por ejemplo el encargado del registro civil, ahí sí no, porque en sede administrativa el control de regularidad constitucional no es posible. Ahí tendrían que ser los afectados quienes acudan a la sede jurisdiccional a través del juicio de amparo para solicitar que sea la autoridad del juicio de amparo quien supere esta restricción legal y les otorgue el amparo para que sea la autoridad administrativa quien cumpla lo que ellos están solicitando. Depende de a qué autoridad acudan, pero son restricciones que, bueno, ya todos o en mayoría conocemos que se están superando. ¿Qué es el paso que está dando la jurisdicción ante las restricciones legales? Pues es un paso muy, muy adelantado que no ha podido consolidarse en muchas entidades federativas. El Estado de Veracruz es una entidad federativa muy conservadora que mantiene todavía figuras de derecho civil clásico que tienen influencias de carácter religioso. El ejemplo está en que la única reforma que se acaba de hacer apenas no contempla la posibilidad de que se adecue el concepto de matrimonio a la realidad jurídica existente. La unión de un solo hombre con una sola mujer. Ese texto sigue vigente en el Estado de Veracruz, no se cambia y no hay un reconocimiento como tal. Seguimos todavía preservando eso, conservándolo y pasarán muchos años. Para que hubiera esta reforma pasada, pasaron muchos años. Entonces puede que pasen más años para que la ley se adecue, pero en sede jurisdiccional esas restricciones se superan, vamos, rápido, ¿no? O sea, dependiendo de las circunstancias, pero sí se superan. Muy bien, maestro. ¿Alguien que guste hacer alguna pregunta?
Por favor, le damos el uso de la voz al maestro. Sí, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Doctor Marco Antonio Castellanos, compañeros de este foro. Sin duda, un tema bastante complejo que involucra derechos de la niñez, derechos al libre desarrollo de la personalidad, hablando de la maternidad subrogada de la que estamos refiriéndonos el día de hoy. Y a mí me surgen algunas inquietudes como abogado postulante. ¿Qué pasa con aquella madre que presta su vientre a través de esa subrogación contratada y de buenas a primeras decide que no va a cumplir el contrato, que prefiere quedarse con ese producto de la gestación porque es su derecho a decidir con su cuerpo, por encima de un contrato que entendemos que se ha catalogado como la suprema ley, la voluntad de las partes en los contratos? Aquí, ¿qué sucedería en caso de que esa mamá viera un beneficio más allá de ese contrato que ha suscrito? Por ejemplo, que el padre que está contratando esa maternidad subrogada sea una persona de recursos económicos elevados y que vea a ella en esto un provecho a futuro para poder solventar sus necesidades económicas, porque no podemos dejar atrás este tipo de situaciones. El ser humano es muy vulnerable, sobre todo tratándose de cuestiones económicas y más aún tratándose de la filiación, de ese arraigo a la sangre, al amor maternal que dice, oye, espérame, ¿cómo me voy a deshacer de mi hijo de esta forma? Mejor voy a sacarle un provecho a esta situación, incumplo con el contrato, demando la presunción de paternidad, porque mi hijo tiene el derecho a saber su origen, a saber quiénes son sus padres sanguíneos, y a base de eso, ¿cómo resolvería un juzgador una controversia de esta naturaleza donde se confrontan ese interés superior del menor a saber su origen, ese libre desarrollo de la personalidad de la mujer, frente a la voluntad de las partes plasmada en un contrato? ¿Cómo, cómo hacemos esa balanza? ¿Qué va a pesar más en una resolución judicial? ¿A quién vamos a beneficiar? Esa sería una de mis primeras grandes interrogantes como abogado postulante. Otra, es necesario realizar pruebas psicológicas, no solo a la madre que va a prestar el vientre, sino también al padre que está contratando el servicio, para ver si ambos en algún momento van a respetar esa voluntad que están plasmando en ese contrato. O sea, son interrogantes que se dan, si bien es cierto, la Suprema Corte ha abierto el espectro de posibilidades de interpretación de esas figuras clásicas y que nos dice que no hay límites, pero estamos ante figuras atípicas, por lo menos en el estado de Veracruz, como ya se ha quedado en claro en esta sesión, pero como vamos nadando en un mar que no conocemos el rumbo, no tenemos una brújula, ¿cómo resolveríamos este tipo de situaciones? ¿A quién favoreceríamos? ¿Al padre que contrató la maternidad subrogada? ¿Favoreceríamos a la madre que decide quedarse con el producto y que inclusive a lo mejor de manera no interesada, sino de manera natural decir, pues yo soy la mamá, ¿por qué lo voy a dar, no? Y me gustó el papá y me quedo con el hijo. ¿Cómo, cómo resolveríamos una situación de estas? Y hago la pregunta desde el ámbito de litigio, de abogado postulante. Es interesante estar en este tipo de foros porque empiezan a surgir ideas de cómo solventar este tipo de situaciones. Sí, mire, bueno, evidentemente el prisma es bastante amplio, pueden ser muchas las circunstancias, muchos los casos.
pero en los que usted plantea, nos vamos a lo que hay en el Estado de México, en el Estado como república. La única legislación que existe es el Estado de Tabasco. Y, por ejemplo, en estos casos, lo que contempla la ley es, si ya está consumada la subrogación, si ya el producto ha nacido y está en posesión o en guarda y custodia ya de sus padres contratantes, la madre que fue gestante no puede demandar el reconocimiento de maternidad, se tendría que desestimar la acción porque tendría que haber fallecido alguno de los padres contratantes, ya sea la ausencia de ambos padres contratantes o uno de ellos el que le daría la legitimación a la madre gestante para solicitar el reconocimiento de maternidad en este caso, ¿no? Para poder exigir que se reconociera que ella es la madre biológica. Y bueno, pues en ese sentido, la resolución del juez tendría que contemplar no solo si es madre biológica y genética, sino solo biológica, sino si no prestó sus genes para que fuera el bebé suyo. Entonces, pues bueno, ahí también tendría que establecerse en la resolución del juez. Ese es el primer candado que pone la legislación en la entidad de Tabasco. No, si ya nació el producto, no se puede demandar reconocimiento de maternidad porque tendría que estar ausente alguno de los padres. En el caso de que surgiera este conflicto antes de que naciera el producto, es decir, que la mamá antes de que vaya a dar a luz, ¿sabes qué? Me arrepiento. Pues si está sujeta a la relación contractual, necesariamente hay que acudir al juez a rescindir el contrato. Eso es lo que yo creo que tiene que hacerse, acudir a rescindirse el contrato y buscar la posibilidad de que esto concluya. Ahora, ¿habría aquí responsabilidades? Claro que las existen. La nulidad o la rescisión del contrato, en el caso de que la declare el juez, no deja de lado la validez del contrato ni las responsabilidades que surgieron de ese acuerdo de voluntades. Si el gameto era producto de terceros, habría que pagar indemnización, daños y perjuicios, lo que surja a quienes se involucraron. En el caso de los padres contratantes, pues también habría incluso hasta posibilidades de solicitar la demanda de daño moral o indemnización de daños y perjuicios. Entonces sí es diverso la situación, si es antes de que nazca o después de que nazca, o puede surgir cuando acaba de nacer y sabes que ya me di cuenta de que no. Bueno, ahí también surgiría otra forma de resolverlo, porque pues si es una entrega, llevaría otros análisis por parte del juez. Exigir el cumplimiento, pues no es de que ve con la policía y quítale al bebé. De hecho, perdón la interrupción, aquí estoy observando que nos estamos refiriendo a las personas contratantes y jamás nos estamos refiriendo al producto de esa concepción, a ese menor que trae en sí un cúmulo de derechos protegidos, derechos humanos, y no estamos tomando en cuenta ni siquiera el derecho a la identidad, a saber su origen. En ese sentido, si la mamá en un litigio inteligente dice, no lo hago por mí, lo hago por mi hijo, que tiene derecho a saber su origen, a tener una identidad, creo que ahí estamos entonces dejando de observar que la ley secundaria, como es la del Estado de Tabasco, en las dos formas que lo tiene, sería inconstitucional, desde mi humilde punto de vista, esa regulación que tiene el Estado de Tabasco, porque está enfocándose, así como lo estamos planteando, se está enfocando a las partes contratantes y están dejando a un lado, afuera del marco jurídico, a la persona más importante, que es el producto de esa concepción, a ese menor de edad protegido en derechos humanos por todos lados. Maestro, Es mi humilde opinión.
Sí, a mí me gustaría aportar un poco más ahí. Investigando un poco, la legislación de Tabasco tutela al nasciturus. Desde el momento de que se gestione el embrión, la célula, ya le están dando una identidad al embrión. Así que están tutelando el interés superior del menor desde el momento de la vida. Así que considero que al menor sí es tutelado. Sí, pero entiendo la pregunta. Es decir, todos tenemos derecho a saber si no somos hijos de nuestros papás, ¿no? En algún momento de nuestra vida debemos saber nuestro origen. Sí, sí, no existe en realidad un precedente directo derivado de un conflicto de maternidad subrogada, pero existen otro tipo de precedentes que pueden ser aplicados de manera análoga. En el caso de los padres, sobre todo los hombres, que reconocen a hijos que no son sus hijos biológicos y que a sabiendas de que no son sus hijos biológicos les otorgan una identidad familiar y trascienden en el tiempo a través de esa identidad familiar, reconocidos por ese padre, se les da una identidad de hijos de familia y eventualmente acude el padre biológico a solicitar el reconocimiento de la paternidad biológica. En estos casos, incluso la Corte ha establecido que debe ponderar el juez si es viable, si no afecta al interés de la infancia, el que se ejecute un juicio de esta naturaleza cuando el menor ya tiene identidad familiar reconocida. En estos casos, la Corte nos ha dicho, si el menor encuentra su estabilidad y su identidad familiar ya en la familia constituida, no tienes por qué afectarle a su integridad, permitiéndole a otro que venga a romper esa estabilidad familiar para obtener un reconocimiento de la paternidad biológica. Y se ponderan ahí los derechos, tanto el derecho de la infancia a conocer el origen, como el derecho familiar y su identidad y su estabilidad familiar. Ahí es una situación de ponderación. Sí es importante el origen, sí es importante saberlo, pero en determinadas circunstancias, no es en todos los casos. Ningún derecho humano y ningún aspecto de los derechos humanos es absoluto y depende mucho de las circunstancias. Pudiera presentarse en el caso de la maternidad subrogada una situación así. Hay muchas cláusulas que se pueden establecer en el contrato, como por ejemplo la privacidad, y obviamente las actas de nacimiento pues no establecerían estos antecedentes en el caso de los padres contratantes. Al momento de que ya tienen la paternidad, no habría ningún antecedente de saber cómo obtuvieron al hijo, cómo es que es su hijo, porque además ni siquiera es un hijo adoptado, es un hijo con una filiación reconocida, es decir, además de la filiación biológica, el nexo biológico y además de la filiación del adoptante, pues ahora hablaremos de una filiación de una técnica humana, técnica de reproducción humana asistida. Y esta filiación reconocida en la ley tendría ese reconocimiento en las mismas condiciones que las otras. A diferencia de la filiación del adoptante y el adoptado, si se establece expresamente en las actas de registro. En la biológica no, pues yo estimo que en la de maternidad subrogada, en la de técnica de reproducción humana asistida, tampoco habría de establecer esos antecedentes. Y bueno, pues el juez tendría que ponderar si es viable que el menor conozca si en realidad se está afectando a su derecho a conocer su origen o no. Entonces eso es variable. Pero sí comprendo que es importante conocer el origen y es importante validar la acción, la legitimación que tenga la madre de decir, bueno, pues yo quiero que el niño sepa que yo soy su mamá biológica, ¿no? Incluso si fue una maternidad subrogada parcial, ¿no? O sea, los padres solamente, el hombre puso el esperma, por ejemplo. En ese sentido, solo el padre que aparece en el acta de nacimiento como su padre de filiación es el único que tiene identidad biológica. Su madre no.
Su madre no es su mamá biológica ni genética, pero es su madre de crianza. Es la que lo ha tenido desde que nació y le ha dado el amor y el afecto y todo esto. Habría Hay que un, ponderar si quiere. Sí. hay un caso de maternidad subrogada, no en México, se da con un cantante muy famoso, lo conocen, es Ricky Martin. Uh-huh. Él lleva este procedimiento, este tipo de contrato de maternidad subrogada, y pues dentro del convenio es que la mamá tiene derecho a que el hijo sepa su origen, quién es su madre. Segundo, se estipula que la madre podrá pasar los periodos vacacionales con el menor o los menores. Y bueno, pues también se estableció por ahí un acuerdo económico donde a la mamá pues le van a ser cubiertas todas sus necesidades de casa, alimentación, salud por parte del artista, ¿no? Bueno, estamos hablando de una legislación distinta, un poco más avanzada, que permite este tipo de acuerdos, pero ahí tenemos el ejemplo clásico y que debemos asomarnos, ¿no? Como mexicanos o como gente que va a proponer alguna iniciativa, algún congreso local y por qué no al Congreso Federal para incluirlo en el Código Civil Federal. Este tipo de maternidad subrogada va a traer muchas opiniones encontradas, sobre todo la conservadora, que son por parte de la iglesia, que no está de acuerdo en muchas cosas que se están dando hoy en día con motivo del reconocimiento de derechos humanos, pero que pues como sociedad tenemos que irnos adaptando a las nuevas realidades, a los nuevos tipos de familias que van surgiendo con esta evolución que va teniendo la sociedad. Y ahí sí, pues entraríamos a debate si es una evolución o es una involución de la humanidad, ¿no? Pero bueno, ahí cada quien su punto de vista y muy respetable, ¿no? Pero el contexto internacional dice, bueno, tenemos que adaptarnos a las necesidades sociales que requieren nuestras sociedades de hoy en día. Claro. Incluso el código más progresista, código civil y comercial más progresista que hay en Latinoamérica, que es el de Argentina, no contempla al procedimiento de maternidad subrogada. Reconoce las técnicas de reproducción humana asistida, eso sí lo hacen, pero no hay un reconocimiento a la contratación del vientre. Y este código en realidad es el código que ha sido parteaguas en toda Latinoamérica para establecer ya un ordenamiento progresista, liberal, democrático, en donde se está reconociendo todas las figuras jurídicas más novedosas, ¿no? Hablando de matrimonio igualitario, pluriparentalidad, adopción de integración, etcétera. Varias formas de conformar familias a través de principios constitucionales, pero no reconoce a la maternidad subrogada. En Estados Unidos, como hay confederación, es el estado de California el que sí tiene regulada, incluso permite el turismo médico para que vayan las personas a contratar, a donar sus gametos y a tener sus hijos así, de esa manera. Entonces, depende mucho de las circunstancias. Creo que ahí sí tiene que ir encaminado de una evolución cultural y no puede ser simplemente así de manera aislada, ¿no? ¿Por qué? Porque en México, en un lugar en donde, hay muchas deficiencias sociales, civilizatorias incluso, pues puede prestarse a malos actos, a actos que pueden afectar a los involucrados. Son situaciones muy delicadas. Yo tuve ese antecedente, además fue antes de que iniciara la pandemia, se suspendió la intención del despacho de abogados que pretendía llevarlo. Quién sabe si lo vayan a retomar y para llevarlo al juzgado, pero sí va a ser relevante reconocerlo y hacer el estudio de todas las circunstancias. Ahora, otro aspecto que también está claro es que la gente que va buscando este tipo de
de filiación y de reproducción humana, está buscando conseguir filiaciones menos engorrosas que la de la adopción. Y si es así, entonces las formalidades serían menos y la manera en que el juez tenga que abarcar el estudio del caso, pues sí tendría que ser más que nada al contenido del contrato. El abogado comentaba que vamos a hacer estudios psicológicos a los involucrados, tanto al padre como a la madre gestante. Bueno, si no está establecido contractualmente, creo que no habría necesidad, porque entonces estaríamos formulando requisitos engorrosos que son contemplados, por ejemplo, para el procedimiento de adopción. El procedimiento de adopción sí implica un estudio socioeconómico, psicológico de los involucrados, de idoneidad para poder obtener la adopción. Y la gente no está buscando la adopción porque no quiere sujetarse a ese procedimiento engorroso y lo hace mejor a través de un contrato modelo, si es que existe, a través de una contratación ya preestablecida, y vámonos, que nazca y reconócelo, ¿no? Entonces, también eso tendría que ser materia de que el juez lo analice. Bueno, muy bien. Vamos Creo que a estamos hacer teniendo las fallos de últimas preguntas. Eso, Marco Rafa, Antonio. tenemos fallos con... Hay problemas con el audio, creo. Y con los videos no logro ver a todos. Y la pantalla del licenciado Leonardo Rivera y del señor juez Marco Antonio Castellano se quedaron Fijas. estáticas. Creo que fue el internet. Sí, pero yo sí los veo perfectamente, a todos. A todos. Voy a tratar de salir y de ingresar nuevamente. Allá van apareciendo. Rafael, ya te veo. David. Perfecto. Carla, Leonardo, Marco Antonio, Estrella. Bien. Es que creo que la plataforma Zoom nos da 45 minutos nada más de tiempo, si no mal recuerdo. Y Sí. eso ha de ser probablemente el por qué sucedió esto. No, tenemos cuenta amplia para 24 horas podemos estar aquí sin problema. Okay, Bueno. esa voz me agrada. Sí, bueno, sí, 24 horas es muchísimo, yo creo. Es un tema muy interesante, nos lleva a muchas reflexiones. Tenemos un camino por andar. Y bueno, pues invito a nuestros demás compañeros a que externen sus opiniones, sus inquietudes. Serán bienvenidas. No sé, Marco Antonio, antes que nada, muchísimas gracias por la plática. En verdad que es un tema muy complicado y concuerdo mucho con el licenciado Francisco, con el licenciado Rafael y precisamente igual con usted, en que este tipo de procedimiento, pues sí es muy complejo, es un hecho jurídico complejísimo. Yo le quería hacer una pregunta. Hoy en día en el Poder Judicial, aquí en el estado de Veracruz, ¿realmente estaríamos preparados para llevar todo este tipo de procedimiento, todo ese tipo de estudio? ¿No necesitarían, digamos, ustedes, por ejemplo, que son los jueces, un apoyo o peritos especializados dentro de su área para llevar ese tipo de temas? Porque efectivamente, como usted lo menciona, maestro, existe un sinnúmero de perfiles para que encuadren dentro de un convenio de esa magnitud. Mencionaba el licenciado Francisco un tema muy, muy cierto, basándonos más en la parte de la maternidad, donde la madre subrogada quiere quedarse con el niño. Yo estudié unos criterios, al menos en Canadá, mencionan como un perfil que únicamente la madre, hablando de ese tema para que no haya una demanda de alimentos o ese tipo de cuestiones,
menciona Canadá y lo resolvió de una manera pues muy sencilla. Dice, bueno, si tú vas a ser, o esa persona va a ser la madre subrogada, tú debes de tener tú debes de ser económicamente independiente, punto, para que no pueda haber ese tipo de actos a favor de la madre, tocando ese tipo de temas. Por eso es que va relacionado a mi pregunta, porque es algo muy complejo. Ahorita puedo sacar este tema, ese tipo de perfiles, pero hoy en día, ¿usted considera, maestro Marco Antonio, que debería el Poder Judicial especializarse más o tener cierto personal, o el juez directamente? Yo consideraría directamente el juez que tenga ese personal especializado en ese tipo de perfiles psicológicos, económicos. Esa es mi pregunta. No sé usted cómo lo considera el día de hoy, y si no lo tenemos, ¿qué avance podríamos tener en cuestión de, pues ahora sí, como dirán, irnos aventando el paquete, ¿no? Sabemos que no está regulado, sabemos que no hay algo en concreto, pues ahí te va, juzgador, un convenio de gestación subrogada, y a ver, emíteme mi criterio. ¿Cómo lo ve usted en su opinión, maestro? Bien, en los casos donde existe legislación de regulación de la maternidad subrogada, pues contempla todos estos aspectos. El aspecto médico, el aspecto psicológico, el aspecto de la certificación de las agencias intermediarias. Aquí, agencias intermediarias se refiere a aquellas que van a elegir a la madre gestante idónea a través de un estudio de edad, requisitos de edad, requisitos de salud, requisitos de que no hayan prestado anteriormente su vientre, etcétera, de que estén en aptitudes de poder ser madres gestantes. Esas agencias se encargarán y tendrán un protocolo o un reglamento específico para eso. Y las autoridades médicas pues tendrán a su vez sus protocolos médicos para poder llevar a cabo esto. Esto en el caso de que exista regulada la figura de la maternidad subrogada en el lugar en el que se vaya a llevar a cabo. En estos casos pues es sencillo, se cumple con lo que dicen las disposiciones legales y se ejecuta. En los casos en donde no existe esta figura jurídica, no existe el marco que debe contemplarse para su ejecución, como el marco médico, el marco psicológico, entonces le corresponde a las autoridades que se vayan a ver involucradas en resolver los conflictos que surjan de esto, si este vacío legislativo puede suplirse a través de un complemento jurídico. Es decir, hay un vacío legislativo, no hay ley, pero hay principios jurídicos que nos permiten atender. Materialmente se puede ejecutar una maternidad subrogada en un lugar en donde no está regulada, se puede ejecutar materialmente. Hay instituciones médicas privadas que llevan a cabo estas técnicas de reproducción humana asistida sin necesidad de una autorización judicial, solo con tener un documento que les haga conocer a los involucrados de manera informada y clara el procedimiento al que se van a sujetar. Ese es el único requisito que tienen los médicos para poder llevar a cabo este tipo de reproducciones asistidas. Supongamos que un médico o una institución médica en donde no tienen este procedimiento legal de llevar a cabo una maternidad subrogada, pero sí tienen la posibilidad de llevar a cabo una técnica de reproducción humana asistida como la inseminación in vitro, inseminación parcial, heterónoma, etcétera, homóloga en los casos de esposos que no pueden, hombres que son estériles y que vienen otros espermas a fecundar al óvulo de la mujer. Eso se puede llevar a cabo y se ejecuta en la vida sin necesidad de una intervención judicial. Eso surge. El problema va a ser cuando lo quieran llevar al tribunal para dilucidar los conflictos que ahí surgen. Porque entonces tendríamos que equiparar las figuras jurídicas clásicas o los juicios clásicos que tenemos reconocidos en la ley a una situación así.
El caso es, porque ha existido en el estado de Veracruz, la demanda de reconocimiento de maternidad o paternidad genética. En el estado de Veracruz ya ha habido sentencias en donde se ha determinado quién es el padre biológico, quién es el padre genético y quién es el padre de crianza. Y ha existido también sentencias en donde hay madres biológicas y genéticas que no son madres de crianza. Y ahí influyen otros aspectos para dilucidar el conflicto, pero no como una maternidad subrogada, no se aborda como maternidad subrogada. La inexistencia de la ley no nos exime a los jueces de resolver la controversia. O sea, si no existe ley, tenemos que resolver la controversia y tenemos que abordarla con lo que hay. ¿Qué habría de resolverse? Bueno, se llevó a cabo, se ejecutó este procedimiento de maternidad subrogada y hay conflicto porque una madre quiere demandar la maternidad, pues no hay impedimento para que pueda darle curso al reconocimiento de maternidad, siempre que se adecue a las disposiciones legales que existen en el estado de Veracruz. ¿Tiene legitimación? ¿No la tiene? ¿Cómo puede superar este aspecto de la legitimación? Va a dar lugar a recursos. Supongamos que no tiene legitimación, desechamos la demanda de inicio y va a ir a las instancias superiores, ¿no? En donde le corresponderá a un tribunal de alzada analizar la queja por el desechamiento de la demanda. ¿Cómo es que yo no tengo legitimación si yo soy madre biológica? Bueno, es que de acuerdo con el código no tienes legitimación. Bueno, pero hay un procedimiento y ahí viene el recurso que va a generar el precedente. Será la alzada la que determine si esa restricción puede superarse para que sea el juez de primera instancia quien admita la demanda. Si no es la alzada, pues será el amparo subsecuente el que tenga que resolver. Y ahí se van a ir generando los precedentes. Hasta este momento no ha habido, pero de que hay la estructura jurídica, la infraestructura jurídica para resolverlos, lo hay. Que si debe haber especialización en los juzgados, también hay posibilidades. Los jueces, además de tener a las entidades, a las instituciones estatales como terceros auxiliares, pues pueden acudir a costa de las partes a la intervención de médicos, ¿no? De psicólogos, se desahogan pruebas periciales, psicológicas, médicas. Esto es posible, ¿no? Posible determinar quién es la madre genética, quién es la madre biológica, si es que son dos, si es que es una. Vamos a determinar quién es el padre biológico y quién es el padre genético. Eso también es posible a través de los procedimientos médicos que existen y el juez puede ir desahogando estas pruebas, pues sin necesidad de que exista este personal ahí adscrito al juzgado. Solo depende de cómo el juez vaya dirigiendo el proceso. De si se necesitan estudios psicológicos, pues tenemos instituciones que tienen psicólogos especializados, tanto en aspectos de interés superior de la infancia como de relaciones familiares, ¿no? El SECOFAM, por ejemplo, el SECOFAM tiene esta posibilidad de hacer los estudios psicológicos. El DIF, el sistema DIF tiene también sus psicólogos. Podemos ir a las instituciones médicas, tenemos el Seguro Social, que pues, es el que tiene más infraestructura moderna, podemos ir al ISSSTE, etc. Entonces, sí hay manera de ir saltando las barreras que impide la legislación ante la falta de regulación de una figura así. Por eso es que hay que ser proactivos. Pero si hubiera ya establecido, bueno, vamos a lo que dice la disposición legal. ¿Se cumplieron con estos requisitos? ¿No se cumplieron? Adelante, ¿no? No habrá mayor problema. Sí. Doctor Marco Antonio, me surge una inquietud. ¿Esto requeriría un cambio de legislaciones internas y externas? ¿Por qué no? Sobre todo porque estoy percibiendo también una delgada línea entre lo que es el tráfico de menores, claro, frente a una figura totalmente atípica, por lo menos en nuestro estado y en muchos estados de la República Mexicana. Habría que hacer reformas legislativas en materia penal
para establecer el principio de excepción o como excluyente del delito de tráfico de menores, el que se apruebe por algún juzgador en materia familiar este tipo de contratos autorizando la entrega de un menor a un tercero. ¿Por qué? Porque de alguna manera, si lo hacemos, pues por la progresividad de derechos humanos, por el principio de contratación, por salvaguardar derechos humanos, pero estamos dejando a un lado que tenemos a un león muy fiero atrás, que es el derecho penal, y que la figura jurídica embonaría a la perfección, aún si no hubiera el lucro en este tipo de contratación, ¿eh? Porque el Código Penal es específico, aún que no fuera onerosa la entrega del menor, siendo ilícita, y bueno, ilícito lo encontramos contrario a la ley, pero si la ley Sí, no lo claro. regula, no lo contempla, entonces tendríamos que tener mucho cuidado en qué puede suceder frente a un conflicto donde el derecho penal intervenga, ¿no? Sí, aquí también depende mucho de la postura de los jueces penales. El principio del interés superior de la infancia es transversal a las materias. Entonces está presente en todos los conflictos y bueno, ahí tendría que ser el juez penal quien determinara si no es un conflicto de naturaleza penal y tiene todos los tintes de naturaleza civil, que es el juez familiar el que tendría que resolver el conflicto, o si se está ante la conducta penal, ¿no? Ellos tienen el inconveniente de la taxatividad. Lo que dice la norma tiene que aplicarse y una vez adecuado el cuerpo penal pues puede transcurrir y obtener sentencias condenatorias. Pero eventualmente tiene que llegar a un lugar en donde se controle la constitucionalidad de esa resolución. Y puede ser ahí, a través de los órganos de control concentrado de constitucionalidad, como son los juzgados federales de amparo, indirecto o directo, en donde se puede analizar todo este marco, ¿no? Ya ampliamente, de si la valoración del caso se hizo correctamente, al margen de que estuvieran adecuados los elementos del tipo penal, pues estaban interviniendo situaciones de orden familiar que podían atenderse a través de un juez familiar. Y O sea, aquí eso, lo más peligroso que observo es que mientras decide un órgano supremo, como pudiera ser nuestro máximo hay tribunal, consecuencias. hay consecuencias de la privación de la libertad de aquellos involucrados en ese supuesto tráfico de menores. Y Sí, tendrían que esperar hasta que resolvieran, ¿eh? sí, acaba de salir un criterio de la Corte muy interesante sobre eh, indemnizar el error judicial. El Estado está en aptitud de indemnizar el error judicial ante la indebida valoración de pruebas en el proceso penal. Pero, además de analizar el contexto y la actualización de esta indemnización, pues no va a tratar de paliar o de suplir el tiempo que esta persona se mantiene en prisión oficiosa en los casos de que aplique o en los casos de medidas cautelares de prisión preventiva, ¿no? Entonces ahí están las personas, transcurren 3 o 4 años en lo que se resuelven todas las instancias y cuando pues, se concluye, se dice, ¿sabes qué? Pues el juez cometió un error, se sanciona el error, pero no se busca retribuir o distribuir equitativamente el tiempo que se perdió estando dentro de la cárcel, ¿no? Dentro del Y penal. aquí habría que determinar si el juez cometió un error o el juez utilizó criterio en esa facultad jurisdiccional que tiene para resolver el problema ante la falta de legislación, ¿no? O sea, son cuestiones muy interesantes que tendrán que darse, ¿no? En algún momento que surja la práctica. Doctor, si me permite hacer una pregunta del inicio de su intervención. Adelante. Decía usted que había tenido un conocimiento que finalmente no se concretó en su juzgado de un convenio que celebraron de esta naturaleza. Sin embargo, ahí me surgieron dudas de cómo decirle, sería mandamiento del juez, decirle al juez del registro civil que acepte que ese menor
se ha registrado con los apellidos de los padres subrogantes. ¿Qué sucede ante el registro civil, que es una autoridad administrativa, cuando él pide el requisito de la constancia del nacimiento que expide el hospital para darle alguna certeza a los padres de que ellos son los padres del menor y darle la certeza al menor de quiénes son sus padres? Porque hemos visto, pues, que yo no puedo llegar con un menor de edad al registro civil y decir, miren, vengo a registrarlo, es mi hijo, ¿no? Oye, Claro. no, espérame, dame una constancia expedida por el hospital o por el médico o ginecólogo tratante de tu parto para que yo pueda registrar al menor, ¿no? ¿Cómo se hubiera solucionado una situación de esas? El juez hubiera ordenado al registro civil, el registro civil se hubiera opuesto a ese mandamiento ante la falta de legislación, porque así como se han opuesto a admitir las solicitudes de matrimonios entre personas del mismo sexo, bueno, porque no está regulado en la ley, lo mismo iba a suceder con un menor que llega con terceros que no llevan esa constancia de nacimiento expedida por el hospital, y va a decir, bueno, espérame, ¿de qué se trata, no? Claro. Tú juez, estás actuando indebidamente porque no está en la ley, y entonces indefectiblemente veo que estas personas tendrían que acudir al juicio de amparo indirecto para poder obtener la validación de alguna manera de esa resolución que en vía de jurisdicción voluntaria se obtuvo, ¿no? Bueno, ahí ya no, ya siendo el control difuso el juez de primera instancia, ya no cabe el amparo porque ya es materia de ejecución de la resolución, y ahí el único legitimado sería el fiscal, la representación social, quien tendría la legitimación para promover el medio de impugnación en el caso de que un juez de primera instancia resolviera una situación así, ¿no? Para verificar el orden público, si es que lo está atentando o no lo está atentando. En el entendido de que el orden público pues influye en varios aspectos, tanto morales como jurídicos. Inexistencia de legislación te está afectando a algunos principios. Pero bueno, ese sería el único legitimado para hacerlo. El encargado del registro ante la negativa de hacerlo, pues en algún momento reventaría la cuerda, ¿no? Porque el juez de primera instancia va a sostener su postura y va a través de los medios legales, pues exigirle que reconozca la resolución y que le dé formalidad. Él no tiene potestad para poder discutir la resolución del juez, solamente tiene que cumplirla. Y bueno, pues ahí en un momento determinado, hasta en instancias penales, pues habría que cumplir esta determinación. Pero bueno, influyen varios elementos. Yo lo estaba hablando, estaba haciendo castillos en el aire porque esto fue una charla que tuvo un despacho jurídico conmigo de manera extraoficial para comentarme esta situación, pero yo nunca conocí ni el convenio, ni el contrato en el que se estableció, tampoco conocí los antecedentes del certificado de nacimiento, eso no los tuve a la mano, ¿no? Yo, en el momento en el que se me fue planteado, bueno, pues de alguna manera fue como para poderme preparar en qué contexto la iba a afrontar. Y bueno, pues hay maneras de inaplicar figuras jurídicas que ya están reconocidas y de reconocer otras que no están en la legislación. La inconstitucionalidad de normas, por ejemplo, en este caso, la inconstitucionalidad de la norma que solo reconoce la filiación adoptiva y la filiación biológica, estas serían las que serían objeto de análisis para poder reconocer a una filiación de técnica humana, de técnica de reproducción humana asistida. Y ahí entonces habríamos de insertar la posibilidad de que haya una nueva manera de reconocer filiación que sea a través de esta manera. Si es constitucional, ¿por qué? Pues es un trabajo argumentativo amplísimo de interpretación y de argumentación jurídica para saber si efectivamente el hecho de que no esté contemplada es inconstitucional con base en los derechos humanos reconocidos en la Constitución y los tratados internacionales. Y de ahí partir. Identidad familiar, analizar la posibilidad de la identidad familiar, de que las personas puedan generarla,
hacer un test del interés superior de la infancia, en el caso del menor involucrado, si se afecta o no se afecta, si las restricciones que existen en la ley pueden superarse. Es un trabajo de argumentación y de interpretación jurídica de verdad muy amplio, muy acucioso, muy meticuloso, para poder generar el precedente. Y a partir de ahí, bueno, pues sería relevante porque pues, no hay nada igual. Y bueno, dejaría ahí un momento para poder discutir la posibilidad de insertar esta forma de filiación a la legislación civil. Doctor Marco Antonio, me permito hacerle otra pregunta del campo del litigio. El juez competente de primera mano, entiendo que es un juez familiar, pero estoy viendo aquí una cuestión de jurisdicción voluntaria prácticamente, que pide un reconocimiento de un hecho o de un derecho, y que hemos visto, por ejemplo, en la ciudad de Veracruz, que ya hay un juzgado digital al cual le han venido delegando estas cuestiones de jurisdicción voluntaria, inclusive los convenios de divorcio, cuando hay el mutuo acuerdo de las partes, donde no hay controversia, que le han delegado llevar cuestiones sucesorias, donde también no hay controversia, pudiera conocer este juzgado digital de este convenio del cual se pide la aprobación. Sí, es una medida autosatisfactoria. Así se le conoce. Es una manera de generar realidad jurídica a una realidad material ya preexistente. El procedimiento más equiparado o el más posible al que se puede acudir es el de la jurisdicción voluntaria. Y definitivamente la vía digital sería una buena opción, una opción ideal para llevarlo. Que los jueces hagan ese ejercicio, bueno, sería muy interesante hacerlo. ¿Por qué? Porque son jueces que pues no tienen un perfil establecido en la ley orgánica. Se les denominan jueces digitales, pero ¿de dónde? O sea, digitales y especializados o cuáles son las ramas que pueden manejar, ¿no? Bueno, No está claro. Entiendo que de alguna manera la intención del tribunal, del Consejo de la Judicatura, fue sustituir aquella labor que venían realizando los juzgados menores. O sea, Y en asuntos ese sentido de serían mixtos, jurisdicción ¿no? voluntaria, cuestiones que no tienen una mayor trascendencia jurídica, donde las partes inclusive pueden llegar a una autocomposición, donde están de acuerdo y nada más buscan la tutela judicial para el reconocimiento de esos derechos. Sí, en estos casos, pues sí. Incluso, por ejemplo, los reconocimientos de filiación de post-mortem de los padres o de los cónyuges o concubinos que fallecen. Esta era una discusión que teníamos en el debate de las reformas del Código Civil. Se cinde ya la presunción de los hijos nacidos dentro del concubinato y dentro del matrimonio, situación que pudo también haber sido parte de una medida autosatisfactoria. Es decir, la señora se embaraza de su cónyuge o su concubino, durante la gestación del producto fallece esta persona, pero públicamente era conocida como su esposa o como su concubina, y la familia ascendientes y descendientes y colaterales reconocen a esta mujer como su esposa y su concubina. Entonces nace el niño, no tiene papá, pero la mamá pues quiere que se le reconozca esa filiación, en lugar de ir al proceso sucesorio, de abrir la albacea, de demandar el reconocimiento de paternidad y de hacer todo ese proceso tan largo, a través de la medida autosatisfactoria, acudiendo todos los involucrados ante el juez de primera instancia, exponiéndole la situación y con base en la presunción que surgía de estos hijos que nacían en un determinado lapso después de la muerte y durante el concubinato o matrimonio, se les reconocía la filiación y se ordenaba inscribir su acta de nacimiento en un proceso que dura 1 o 2 días, ¿no? 1 o 2 días de trámite, vamos. O sea, es muy, muy rápido, muy eficaz y vamos. A diferencia del proceso sucesorio y de todo esto, ¿no?
Pero depende también de los jueces, del juez que vaya a conocer la instancia. Pues si tiene una perspectiva proactiva, lo hace. Si no, va nuevamente a establecer el procedimiento. Gracias, doctor. Bueno, por el tiempo nos excedimos un poquito, maestro. No te preocupes. Ok. No, me dio muy a gusto con ustedes. Bueno, por hoy vamos a cerrar este foro. Nos organizamos más adelante cuando tengamos un par de preguntas preparadas. Bueno, a través de la Dirección de Investigaciones Jurídicas y Económicas de Grupo Perea y Abogados, le damos las gracias al doctor Marco Antonio Castellanos Mar, juez de primera instancia del Juzgado Mixto de Primera Microrregional del 14º Distrito en el estado de Veracruz. Maestro, muchas gracias por su intervención. Gracias a ustedes. Si me dejan y me hacen favor de mandarles ahí 2 archivillos de maternidad subrogada, para que complemente la discusión. Y ya en la parte teórica, que es la más tediosa, pues ya se la avientan ustedes en comodidad de su casa, la lectura correspondiente. Y ya con eso complementamos el análisis. Espero haya podido aportar algo. La verdad agradezco mucho la invitación. Siempre es grato compartir con los colegas. Esto es un ejercicio que debe hacerse siempre, vamos, todo el tiempo. De mi parte, tengo puerta abierta para que lo hagan cuando ustedes gusten. Mientras no haya trabajo, estamos con la agenda disponible siempre. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, maestro. Gracias por su tiempo, en verdad. Gracias a todos. Rafael Perea Pitalúa por organizar este evento, a su despacho de abogados que siempre está presente en el fomento de la cultura jurídica y la enseñanza de las materias distintas del derecho. Gracias, Rafa, por la invitación. Gracias a ustedes. Gracias, Rafa. Gracias a todos. Rafa, ahí nos ponemos de acuerdo para enviarte los archivos, ¿no? Sí, doctor.